Ahora tengo que empezar a explicar los espacios, lo que hemos hecho y en menor medida, para no alargarme demasiado, lo que hemos conservado. Nosotros empezábamos por la sala 1 y evidentemente el patrimonio municipal empieza a partir del siglo XV y del siglo XVI. Pero nos pensábamos, Elisa y yo, que era absolutamente insuficiente para dar una visión general de la trayectoria histórica de Málaga, el empezar en el siglo XV, fundamentalmente, repito, en el siglo XVI. Y entonces hemos creado una sala 0, que ahí tienen una imagen parcial de la misma, donde gracias a la colaboración de instituciones como la Fundación Unicaja, como la Fundación Málaga y lógicamente también con fondos del propio patrimonio municipal, pues recreamos por lo menos de una manera puntual y mínima lo que fue la Málaga púnica, la Málaga romana y la Málaga musulmana. O sea, alguien que entra en el museo sabe que hay algo antes de la conquista castellana del siglo XVI. Y eso se complementa con un documental especialmente interesante que se puede contemplar en 2D y en 3D y que al hilo de que lo vamos a hacer entre los dos, pues como eso ya es una tecnología que complementa y que está integrada, no es que complemente, sino que es protagonista de la sala 0. La sala 1, aquí hemos tenido que usar ingenio, talento y yo les garantizo a ustedes que muy pocos medios económicos, que es una... No digo yo que es una característica, pero sí creo que es una impronta que compartimos, ¿verdad, José María?, que compartimos absolutamente todo. Pero una de las señas de identidad de Málaga, en la cual se puede rastrear perfectamente grandes hitos, momentos clave, momentos en que Málaga ha sido protagonista de una historia más grande que la pequeña historia local, están reflejadas en el escudo de la ciudad. El escudo de la ciudad se va enriqueciendo desde el que conceden los Reyes Católicos hasta el que tenemos en el momento presente. Y aquí tienen ustedes la sala donde ese discurso de la evolución del escudo, donde se alternan reproducciones y se alternan documentos originales, el más bonito de todos es cuando Málaga en 1801 le concede al valido de Carlos IV, al príncipe de la Paz, Manuel Godoy, el título de regidor perpetuo. Ese título tiene un escudo de la ciudad iluminado, que es una absoluta maravilla y que gracias a la benevolencia del archivo municipal, pues lo tenemos expuesto ahí. Y tenemos, ese escudo ha ido enriqueciéndose con leyendas, con personajes, con emblemas, hasta la versión actual y definitiva que realizó una persona muy querida en Málaga, el que hace muy poco tiempo dedicamos una exposición, el archivero historiador Rafael Bejarano, y el original de la restauración definitiva del escudo de Málaga, iluminado porque además es pintor por Rafael Bejarano, culmina ese discurso de la sala 1, donde recreamos la historia de Málaga a través de sus emblemas heráldicos y de sus grandes hitos, cuando va consiguiendo de los sucesivos gobiernos, por ejemplo, muy leal, muy benéfica, y a mí me gusta especialmente, tengo que decir, porque es la verdad, la primera en el peligro de la libertad. Cuando ha habido una revolución, Málaga ha estado siempre allí, para lo bueno y para lo malo. Metiéndonos en esa sala 1, la sala 1 que abarca los siglos XVI, XVII y XVIII, nos pareció muy interesante a Elisa y a mí el hacer uso de un recurso estético, de un recurso museográfico, que siendo nada caro, resulta muy interesante y que te envuelve en una atmósfera. Lo bautizamos, no sé si un gran atrevimiento, con el nombre de gigantografía. Para contextualizar la magnífica Inmaculada en mármol de Fernando Ortiz, que estaba en el antiguo convento de San Pedro de Alcántara, al final de calle Carretería, y que tenemos como una de las joyas del museo, pues decidimos contextualizarnos en el entorno urbano de un gran convento malagueño, del cual tenemos testimonios gráficos, concretamente del convento de Santo Domingo. Y a la derecha tenemos una sección donde habíamos hablado de guerra y defensa, porque Málaga a veces fue protagonista, o por lo menos más que protagonista en este caso, fue testigo de uno de los grandes hitos que torcieron o no la historia de España en la Guerra de Sucesión, y que la batalla de Málaga de 1704, pues aprovechamos uno de los cañones patrimonio municipal
y hicimos una gigantografía con el grabado de la batalla de Málaga que realmente se dio frente a las costas de Vélez Málaga y que entre nuestros visitantes, fundamentalmente escolares, pues da mucho de sí porque hablamos de la guerra, hablamos de la defensa, hablamos de Blas de Lezo, que participa en esta batalla y que es un héroe de la Marina Española que últimamente está especialmente revalorizado. Cuando pasamos, evidentemente hemos seguido dejando la sección dedicada a la fiesta, con el estandarte inmaculista, con la reproducción del primer libro donde se cita la figura de los dos copatronos de Málaga, San Ciriaco y Santa Paula, pero nos subimos a la siguiente planta de la colección permanente y tenemos un espacio dedicado, en principio lo llamamos flores para la burguesía, pero es la decoración de los hogares burgueses de la Málaga del siglo XIX. Y de nuevo tenemos el apoyo de una gigantografía, que aquí en la foto da una cierta idea de que prácticamente crea un espacio ilusorio. Yo soy muy... en fin, en el barroco me siento especialmente a gusto porque creo que tiene una enorme modernidad y porque además muchas de las cosas que estamos recreando ahora mismo con nuevas tecnologías, ellos ya lo hicieron en su momento, pues aquí tenemos unas obras de Bracho Murillo a las que ahora estamos incorporando, porque los trámites administrativos ya saben ustedes que son especialmente lentos, una serie de obras también muy decorativas y muy propias de la burguesía de final XIX de Denis Belgrano. Sigue, Elisa, por favor. Y aquí tenemos la sala que a mí especialmente me gusta mucho porque tiene muchas lecturas. Es Málaga y el mar. Porque en esa sala de Málaga y el mar, pues tenemos algunas de las grandes obras, de las obras maestras que atesora el museo. Una espléndida marina de Carlos Sáez, que esta imagen no lo recoge. Aquí está esa obra que ven ustedes ahí de Horacio Lengo, que a mí en la colaboración con el museo con la Alborania, yo lo había hecho siempre dos lecturas de esta obra. La lectura histórica, industrial y económica, porque ahí está en sus últimos momentos de esplendor el puerto de Málaga lleno de barcos en el momento de la Vendeja, porque ahí está también las chimeneas de la parte oeste de Málaga, Heredia, de Larios, de todos los elementos industriales de aquel momento, pues a pleno rendimiento, porque hay una parte, digamos, castiza o de alguna manera de la literatura de la época, estoy pensando por ejemplo en Arturo Reyes, etcétera, etcétera, que nos recrea los tipos populares, pero es que hay otra lectura más baja porque está reflejada por el artista toda la fauna del mar de Alborán. Por lo tanto, creo que es interesantísimo desde el punto de vista didáctico y lo hacemos dialogar de nuevo con una gigantografía aportada por el archivo de Pepe Ponce, donde está el puerto de Málaga en obras como estaba a finales del siglo XIX. Y luego es muy interesante porque a mí me da una especie de satisfacción grande cuando uno consigue recuperar obras semiperdidas u olvidadas. El Ayuntamiento de Málaga encargó, a principios de la Restauración borbónica, encargó unos retratos de la pareja real. La pareja real era entonces el joven y prometedor rey Alfonso XII y su primera esposa, la tan cantada y llorada María de las Mercedes. La obra de María de las Mercedes, de Denis, la teníamos ya implementada en el museo, pero el Alfonso XII estaba perdido en una de estas cosas burocráticas extrañas. El Ayuntamiento de Málaga la había depositado en el Museo de Bellas Artes de Málaga, aunque era propiedad del Ayuntamiento. Y aunque no está culminado el trámite administrativo, pero lo hemos conseguido traer aquí y volver a juntar a la pareja que tanto dio que hablar en la España del momento. Aquí hay dos figuras reales, patrimonio municipal, y también, pues, de alguna manera hemos enriquecido la colección permanente. Hay un espacio que hemos respetado, que es el espacio que recreaba el museo del siglo XIX, el que estuvo en San Agustín, porque ya saben que el problema es la falta de medios y también el respetar la obra que nos ha sido legada por los anteriores gestores del museo me parece que es obligado. Y aquí hay algo en que Elisa puso un especial cariño, un especial interés, y yo también, que es la sala dedicada a la fiesta y a la mujer. Hemos puesto en valor buena parte de la colección de carteles de fiesta que atesora el Ayuntamiento, concretamente el Archivo Municipal, pero se han recreado dos vestidos de fiesta,
con modelos, con figurines, ¿no se dice así? Sí. Con figurines de finales del siglo XIX, y todavía estamos en proceso de realización porque de nuevo una gigantografía de malagueñas de aquel momento, reunidas en unos juegos florales, me parece, o algo así. En fin, hay que coronar siempre al poeta. Al poeta se le da la corona de laurel y habría que darles de comer porque los poetas pasaban un hambre terrible. Yo creo que siguen pasando hambre, pero a finales del siglo XIX evidentemente está claro. Una sala de la fiesta y de la mujer en la Belle Époque, que creo que es una de las aportaciones más interesantes que hemos hecho. La última planta de la colección permanente, donde ya dejamos un poco aparte la historia para volcarnos exclusivamente en el arte, pues hemos respetado ese montaje que se hizo en su momento para una exposición temporal, donde está la famosa visita de los pintores malagueños a Picasso en el sur de Francia a finales de los años 50. Hoy en día, en el arte contemporáneo, en el arte de artistas que vivís, es muy difícil seleccionar, porque Málaga siempre ha sido tierra de poetas, tierra de pintores y tierra de escultores. Y ahora, yo tengo un espacio limitado, ¿y a quién dejo fuera y a quién meto dentro? Pero de todas maneras me parecía algo muy relevante el introducir dos artistas relevantes y vivos, que son Evaristo Guerra, el pintor de Vélez, el pintor de la Axarquía, con una obra espléndida, no la tenemos en imágenes, y también Jaime Pimentel, el gran escultor monumentalista de la Málaga de la segunda mitad del siglo XX. Y termino la parte mía de mi intervención diciendo que a veces las exposiciones temporales nos ofrecen esa oportunidad. Francisco Jurado, Paco Jurado, hizo una magnífica antológica en el museo hace unos meses, y entonces pues hablamos con él y me pareció que esta obra suya de los años 60, una obra de protesta, de grito, realizada en chapa, es una de sus creaciones, yo creo, más magistrales, Súplica al Redentor, que tuvo hasta problemas con el gobernador civil franquista de la época, porque él quiso subliminalmente que el travesaño de la cruz fuera como un fusil, al gobernador aquello le molestó, hubo una amonestación, en fin, ustedes saben cómo se vivía desde el punto de vista de la creación artística y de la expresión en la última etapa del régimen de Franco. Pues esa obra emblemática la hemos integrado dentro de esa sala de arte contemporáneo, y ahí tienen ustedes el tríptico de Venecia de Paco Hernández, que es también dentro del arte contemporáneo una de nuestras joyas. Y aquí está el discurso de la tradición renovada. Y ahora yo tengo que dejarle la palabra a Elisa, porque la tradición renovada se une claramente con las nuevas tecnologías. Elisa. Bueno, pues en la parte tecnológica, dentro del propósito que, como ha explicado Elías, teníamos de darle al museo, virarlo hacia Museo de la Ciudad, entonces utilizamos la tecnología para completar algunas lagunas de la colección municipal. Le hemos llamado Málaga 6 ciudades, aunque ahora mismo tenemos habilitadas 5, estamos trabajando en la del siglo XX, en 1950, en la que destacamos la ciudad de Málaga en los 6 periodos más importantes de su historia: la Málaga fenicia, la Málaga romana, la Málaga del periodo islámico, la Málaga en la Edad Moderna, en el siglo XIX, y la que nos falta, que es la de 1950. Está la Málaga fenicia, un río o una calle. Es el río que dio lugar luego a la actual calle Granada. Entonces vamos viendo a lo mejor algunos hitos a lo largo de 6 momentos históricos de la ciudad, como si la ciudad fuera un ente vivo, un personaje que va evolucionando a través de los siglos. La ciudad futura bajo el mar. Después en la Málaga romana, el Teatro Romano, que también es uno de los que girará, el anfiteatro. Simplemente apuntar que el Teatro Romano, pues realmente, su reconstrucción es bastante aceptable. El anfiteatro, por ciertos hallazgos arqueológicos, parece que estaba situado en el entorno más externo de la Plaza de la Merced. Entonces, claro, luego lo que pasa es que el anfiteatro que hemos hecho ahí es maravilloso. A lo mejor el de Málaga era bastante más modesto, pero en cualquier caso la clave es poner los hitos fundamentales de esa Málaga romana, que además yo centré, y Pedro también, en el siglo II, el momento de mayor esplendor de esa Málaga romana después de la conquista y de la romanización. Claro, en cada periodo histórico hemos buscado un punto álgido de la historia, no en decadencia, no en construcción, algunas cosas sí, como vamos a ver la catedral, ¿no? La mezquita
en el periodo islámico. Está en la mezquita Al-Jama, en el periodo islámico. Además es curioso porque igual que en la calle Granada, destacamos el lugar de lo sagrado, porque a lo largo de la historia de Málaga, este espacio, en todas sus religiones y culturas que han pasado por nuestra ciudad, ha tenido justo esa función, lo sagrado, lo religioso, lo espiritual. Perdón por la postilla. No, por favor. La catedral se levanta actualmente, la catedral renacentista y barroca se levanta sobre un pequeño montículo. Ese pequeño montículo que todos conocemos y que, bueno, afortunadamente pues yo tengo el privilegio de trabajar en un sitio maravilloso que es el entorno de la catedral. Ese pequeño montículo está demostrado que fue la mezquita Al-Jama y que ese templo, un templo romano, en la parte probablemente de lo que hoy en día es el presbiterio, estaba en los siglos primeros de nuestra era, lo que quiere decir que estamos hablando de una continuidad de un lugar sagrado a lo largo pues prácticamente de 20 siglos. Sí, desde los fenicios también tenían un espacio sagrado. En la Málaga islámica seguimos pues una imagen de la Alcazaba y el castillo, las atarazanas junto al mar. Una vista aérea, claro, lo que estamos viendo son pedacitos, no quiero ponerlo todo porque quiero que vengáis al museo y lo veáis vosotros mismos. Esto es una visión a vista de pájaro de la Málaga de la Edad Moderna, la catedral en construcción en estos momentos. Esto fue muy interesante porque durante prácticamente 150 años los malagueños conocieron la catedral así. O sea, la catedral solamente se había culminado lo que es el presbiterio y la girola, con los planes iniciales de Enrique Egas, de Diego de Siloé, etcétera, y seguía funcionando una parte de la mezquita Al-Jama cristianizada como iglesia, había una unión y el coro estaba metido, según los estudiosos de la arquitectura barroca, estaba metido en un auténtico cajón provisional, donde está ahora mismo la gran joya, yo creo que de la catedral y buena parte del arte malagueño, y unía realmente los dos espacios. O sea, la catedral monumental que nosotros conocemos es una obra cuyo aspecto actual data de muy finales del siglo XVIII. Pero hemos querido que los malagueños se encuentren con la catedral, digamos, como estuvo entre finales del siglo XVI y prácticamente la segunda mitad del siglo XVIII. Además le pedimos al ilustrador que nos dibujara los andamios, materiales de construcción, en esta imagen se ven precisamente. Las 4 parroquias que distribuyen la ciudad durante la repoblación cristiana, la Plaza Mayor, que es la actual Plaza de la Constitución. Bueno, no he destacado que en cada uno de estos hitos, como ven en la pantalla, hemos hecho un fragmento de Google Maps para que el ciudadano actual se sitúe en su Málaga, la Málaga que conoce, ¿no? Creemos que el localizar los espacios es interesante para entenderlos mejor y hacerlos propios, ¿no? Porque es la ciudad que nosotros habitamos. El Parque Nacido del Mar, para que veamos, ¿no? El contraste, ¿no? Que todavía no se habían ganado los terrenos al agua. Una calle para un marqués, que sería la futura calle Larios, la oligarquía de la Alameda y la zona de la Plaza de Toros con las mansiones y las casas de la burguesía ya en el siglo XIX. Teatro, Mercado y Plaza, las funciones de la Plaza de la Merced en origen. Atarazanas en la evolución, la hemos visto en la Málaga islámica y ahora la vemos en el XIX. Y este es el resultado. Esta es la imagen, se ve un poco oscuro, pero es la actividad que tenemos, que recibe al visitante. Es una especie de bienvenida para que una vez que el visitante ya ha paseado por estas 6 ciudades, pueda conocer la colección del museo y luego, si es turista, si es residente también, es importante conocer nuestra ciudad y nuestras raíces, visitar esos puntos a lo largo de toda la ciudad. Otra sección que está asociada a Málaga, la Sala Cero, que es la que ha descrito ya Elías. Esto era lo que teníamos hasta el año 2013. En Málaga en el tiempo, unos paneles estáticos de madera con vinilo en los que se contaba un poco a modo de libro, o sea, un poco a la antigua usanza, ¿no? En la museografía anterior, la historia de la ciudad. Entonces, habilitamos la Sala Cero,
y la acompañamos de esta pantalla curva que abraza al visitante o al grupo de visitantes y cuenta también con tecnología 3D, se puede ver en 2D y en 3D, la historia de la ciudad desde su creación en la época fenicia hasta justo cuando comienza la Sala 1, que es la colección del Ayuntamiento, de 1487-89. Algunas de las piezas que se exhiben en las peanas, estas son monedas de la colección municipal, de un tesorillo de monedas fenicias. Entonces se han reproducido en el audiovisual. Esto está muy bien en la parte en 3D porque parece que te llueve las monedas. Sí, estas caen al agua porque el hilo conductor del audiovisual es el mar. Porque consideramos que la ciudad se ha creado con el mar como protagonista en todo momento. Ha sido el que ha generado que la ciudad estuviera precisamente en esta costa. Bueno, no os voy a poner el audiovisual, es simplemente la ambientación del audiovisual. No contamos aquí la historia porque, como digo, quiero que nos gustaría que vinierais a visitarnos. Pero es esto, es sumergir al visitante en la costa de Málaga, en el fondo del mar, con algunos yacimientos arqueológicos fantaseados, pero nos metemos en algunas ánforas de cada una de las épocas y dentro de las ánforas vemos la ciudad en su momento, como las que acabamos de ver de la tecnología Kinect. La moneda que hemos recreado, esta es la original. Y por último hemos creado 2 salas rescatando una exposición que se hizo en el Archivo Municipal en el año, no me acuerdo si fue en el 2013 o 2014, con la historia de Málaga a través de 20 viñetas de plastilina, la plastihistoria de Málaga. Entonces quedó muy bien, fue además muy bien acogida por los colegios, los centros educativos de la ciudad. Y nos pareció muy interesante, en lugar de que se quedara almacenada, darle cabida en el museo y con ella crear 2 salas que tienen un público infantil, pero también a los adultos les gusta porque son muy divertidas, crean la historia de la ciudad a través de escenas de plastilina, por ejemplo en la época fenicia, con humor, en la entrega de llaves a los reyes católicos, la construcción de la catedral, la llegada del tren a Málaga. Que hicimos una exposición temporal sobre la llegada del ferrocarril a Málaga justamente hace un año. Es verdad, sí, es cierto. Los altos hornos, la ferrería de Heredia. Los verdiales. Pero esto es lo más interesante, porque un elemento estático, aunque muy interesante, con una creatividad muy grata para los niños, pero también para los adultos. Esta es la entrega de las llaves de la ciudad al rey Felipe IV cuando está en Málaga, cuando visita la ciudad, pero había que darle algo más dinámico y algo más contemporáneo. Y ahí entró Elisa en juego. Quisimos completar la museografía de estas 2 salas, que hemos titulado salas historioactivas, porque tienen estos elementos, estos dispositivos interactivos que son videojuegos. Entonces, queríamos darle también ese componente educativo. Son lúdicos, pero tienen una misión, que es educar divirtiéndose. Entonces, todas las peanas están completadas con esa pantalla tablet Android, con unos juegos. Entonces, el resultado es este, ¿no? Los niños se lo pasan muy bien, son retos y de paso se llevan más conocimiento sobre la historia de nuestra ciudad. Torrijos. Esto es Torrijos. La creación de una jávega. Exactamente. La toma de la ciudad. Los verdiales y el vino, que es muy importante en nuestra ciudad. La visita de Felipe IV. La Plaza de la Constitución, la calle de Larios en su inauguración, la Plaza de la Constitución con su uso taurino, la creación del Garum. Torrijos intentando escapar una vez más, y Picasso. Muy bien, pues esto es un repasito, ¿no? Es unas pinceladas para que os llame la atención y tengáis curiosidad por verlo completo. El jefe me ha dicho que ya tenemos que terminar. Evidentemente nos ha dado tiempo básicamente a exponer lo que hemos hecho y estamos haciendo ahora mismo en el MUPAM, y yo quiero reiterarle las gracias a los organizadores y a ustedes por su paciencia, y sobre todo aquí lo que queremos, Elisa, yo, la concejala, la directora y todo el ayuntamiento, es que vengan y nos conozcan justamente allí. Además,
el museo es gratis, o sea que allí de martes a domingo estamos a vuestra entera disposición. Muchas gracias.